Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el BMW X5 xDrive 40e, una versión súper especial. Y lo es porque es el primer X5 híbrido enchufable, que además le va a dar esa posibilidad extra al ser enchufable de poder recorrer durante más kilómetros en modo eléctrico y también de tener unas exenciones a nivel de acceso a las diferentes zonas más comprometidas del centro de las ciudades, que va a entrar en vigor en los próximos meses y años. Así que nos ponemos al volante y arrancamos. ¿Te vienes? Bien, como todo vehículo eléctrico, vehículo híbrido con motor eléctrico, el arrancar supone, bueno, una serie de diferencias con los motores de combustión. Y es que cuando la carga es suficiente y las condiciones meteorológicas también lo son, arrancar siempre este vehículo es hacerlo en modo eléctrico. Es decir, pulsamos el botón, el motor se arranca. Y eso es todo el ruido que hay. El climatizador, el aire saliendo de los aireadores, el volante poniéndose en su posición. Y no hay nada más que poner la directa y arrancar. Y lo hace con toda suavidad y en silencio absoluto. Eso es una de las peculiaridades de este tipo de vehículos, ¿no? La suavidad de marcha. Y en el X5 xDrive 40e además es mayor ese confort de marcha porque su motor de combustión también es uno de los más silenciosos. Un motor de combustión que tiene una cilindrada que podríamos decir pequeña, con apenas 2 litros en un motor de 4 cilindros, pero que con sus 245 caballos y 340 Nm de par ofrece rendimiento de sobra para completar los 313 caballos que aporta esta versión híbrida, sumando los 113 caballos del motor eléctrico. Ya sabéis que las sumas en un híbrido, las sumas de las potencias no significan sumas equivalentes, sino nos darían casi 400 caballos, sino que son la suma de las potencias en el máximo rendimiento. En este caso ya decimos que el conjunto es de 313 caballos, potencia similar a la que podemos encontrar en el X5, que lleva el motor 4.0D diésel, o el que lleva el motor 4.0i de inyección directa gasolina. Si bien es cierto que la versión que estamos probando, que tiene un precio en torno a los 75.000 euros, tiene unas ventajas que no tienen o que no aportan las versiones diésel y la versión gasolina de similar potencia. Y nos referimos a ventajas en cuanto al uso de la energía eléctrica como forma de mover este vehículo. Y lo hace además en condiciones bastante buenas, porque este vehículo, al ser un vehículo enchufable, obtiene una extra autonomía que no tienen otros vehículos híbridos que no lo son. Y nos referimos a esos 31 kilómetros en ciclo de homologación que nos puede dar esta versión de conducción absolutamente eléctrica y a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. En cuanto a los consumos, bien, tenemos que tener en consideración una serie de premisas a la hora de hablar de los consumos de este vehículo. Y es que cuando estamos circulando en los diferentes modos híbridos, podemos tener consumos bastante dispares. Nos referimos a las formas de conducción híbrida que nos da el botoncito que pone eDrive en la consola. En esos modos de conducción tenemos tres tipos, que son la conducción automática, es decir, el propio coche es el que selecciona qué motores, si lo hacen por separado o conjuntamente, son los que están funcionando en ese momento. También en el modo manual, en el que nosotros, en el modo Max eDrive, que es el que nosotros le obligamos al motor eléctrico a dar toda la potencia
que tengan y toda la energía que tengan contenida las baterías. Y luego está el modo Safe Drive, que en lo que consiste es en mantener la carga de la batería durante el trayecto que estamos realizando. Pues por ejemplo, después de un viaje, si queremos circular en modo eléctrico por el centro de la ciudad o por la ciudad de destino, no tenemos más que mantener ese modo, el Safe Drive, para que el motor de combustión esté realizando los aportes necesarios de energía para rellenar las baterías y mantener siempre ese nivel óptimo de carga de batería que vamos a utilizar a la hora de circular en modo eléctrico. Sin embargo, tenemos que decir que la recarga que se realiza, ya sea por el motor de combustión, que es mínima, o por la regeneración en la frenada, que también no es mucha, afectan en cuanto a la recarga de la batería y aprovechamiento de la batería. Es decir, si queremos utilizar la batería al 100% en modo eléctrico y tener esa ventaja que tenemos con este coche, tenemos que utilizar la recarga eléctrica sí o sí, y la tenemos que utilizar vía enchufe. Tenemos dos formas de cargar: con un poste de recarga de BMW, que son 230 voltios y unos 16 amperios, que nos van a realizar una carga completa en torno a las 2 horas y media. Si por el contrario no queremos tener un poste de carga BMW o de otro proveedor y queremos tener, por ejemplo, nuestro coche enchufado en una toma doméstica de nuestra casa, tenemos que tener en consideración que la carga aumenta hasta las 3 horas 40 más o menos. Eso nos va a suponer, bueno, pues que tenemos que tener claro en qué momento del día tenemos que recargar la batería. Momento de la batería que podemos programar o que podemos gestionar mediante una app en nuestro smartphone, con lo cual todo se hace mucho más sencillo, porque podemos elegir, por ejemplo, horas valle para poder cargar el coche en una hora o en otra que sea más favorable. En los aspectos dinámicos de este vehículo, que lógicamente se ve afectado porque, bueno, tiene una masa extra de unas baterías que van alojadas en el maletero, y que lógicamente ese peso se ha tenido que redistribuir para mantener fielmente la estrategia de BMW de tener un reparto de pesos equitativo entre los dos ejes. Bien, aparte de que perdemos en el maletero 150 litros para alojar las baterías, también tenemos en consideración que ese reparto de masas se ha respetado escrupulosamente. Por lo tanto, el comportamiento de este coche, de este X5, no difiere casi en nada al resto de vehículos de la gama de X5. Es decir, salvo que sí se nota que es un coche un poco más pesado, no hemos tenido una sensación de estar conduciendo un X5 diferente. ¿Dónde está alojado el motor eléctrico y qué son las partes que ha afectado a nivel mecánico en esta versión? Bueno, el motor eléctrico de forma muy inteligente se ha alojado dentro de la propia caja de cambios de 8 velocidades y convertidor de par. De hecho, lo que han quitado es el propio convertidor de par, con lo cual han reducido mucho el peso de la caja de cambios y han aprovechado para alojar el motor ahí y que sea forma, además, de la caja de cambios, con lo cual la entrega de potencia, y sobre todo en los momentos en los que lo hace, se hace de forma prácticamente imperceptible para el usuario y nos da esa sensación de empuje de forma muy inmediata. Otro de los aspectos interesantes de este X5 tiene que ver con los consumos, y es que, como hemos dicho antes,
dependiendo del modo de conducción que tengamos, nos va a dar un consumo, nos va a dar otro. Si mezclamos el modo EcoPro de navegación a vela con el modo automático, que nos va a ir gestionando, dependiendo de la utilización que hagamos del pedal del acelerador, nos va a ir gestionando la entrada de los motores, tanto de combustión como eléctrico, nos va a dar durante un viaje unos consumos en torno a los 7,6 litros, que es lo que nosotros hemos conseguido llevando el vehículo en unas velocidades absolutamente legales y con bastante suavidad de funcionamiento. Es verdad que no nos hemos puesto en plan talibán a utilizar el ahorro de combustible y que incluso se podría bajar un poco más, pero creemos que la utilización normal que hace la gente de este tipo de vehículos es eso, utilización normal, no utilización económica prácticamente al gramo de carburante. En los aspectos relacionados con el dinamismo, bueno, hay que decir que este vehículo cuenta con una suspensión DCC, que es suspensión neumática regulada de dureza variable, que nos va a dar unas sensaciones bastante buenas. Y os digo porque nosotros somos, y tenemos que decirlo así, porque luego nos lo vais a criticar si no lo decimos, y es que somos muy fans de esta suspensión DCC. ¿Por qué? Bueno, pues porque en modo Eco Pro y en modo Confort es realmente confortable, es decir, es como montar en una manta, en una cama de agua, porque es muy suave, es una suspensión neumática y funciona como tal. Pero luego en el modo Sport es realmente deportiva, es decir, se vuelve realmente dura, y ahí es cuando podemos aprovechar todo el rendimiento de este coche, que además tiene un chasis espectacular y un motor de, lo hemos dicho antes, 313 caballos, que nos van a dar, bueno, pues momentos muy divertidos al volante. Si no fuera por esa suspensión Sport, pues probablemente tendríamos un coche muy confortable, que es muy rápido, pero que solo lo podemos aprovechar en grandes vías y en países donde los límites de velocidad no sean tan exigentes como lo son aquí. Por eso decimos que BMW ha conseguido hacer un vehículo que es muy confortable, que es muy económico, pero que también tiene ese punto divertido que te da la opción de, bueno, de aprovechar esos 313 caballos en carreteras un poquito más sinuosas. Siempre teniendo en cuenta que, lógicamente, estamos ante un coche que está en torno a las 2 toneladas y que tiene su tamaño, ¿vale? O sea, que no es un deportivo, pero es un vehículo interesante de conducir y, sobre todo, muy satisfactorio. A nivel de equipamiento tenemos que decir que no varía en exceso, salvo por las propias características de la versión que estamos conduciendo. La versión eDrive lógicamente tiene elementos asociados a este tipo de motor y a este tipo de unidad de potencia que tiene que ver con la conducción híbrida. Por ejemplo, el botón eDrive, que nos va a dar, bueno, pues acceso a esos 3 modos de conducción híbrida. Y bueno, pues los anagramas que podemos encontrar en el exterior del vehículo son los que nos indican que estamos ante una versión especial. Sin embargo, el modo de funcionamiento normal en un vehículo, que además es un vehículo automático, no difiere de otras versiones del X5 que lógicamente funcionan de forma similar. De hecho, llevan también una caja de cambios Steptronic de 8 velocidades que, a pesar de que no es la misma, exactamente la misma, sí funciona de forma totalmente similar al resto de versiones del X5.
nivel de acabados tenemos que decir que es un X5, es un BMW X5, es un coche de 74.000 y pico euros y por lo tanto es un coche objetivamente bien hecho. La nueva generación del X5, que se estrenó en el año 2013, a finales del año 2013, es un vehículo muy bien fabricado. Ya era bueno el X5 anterior, pero en este caso BMW puso mucho cariño y mucho amor en esta versión y lo dotó de elementos y acabados de mucho lujo. Un poquito para ponerlo a la altura de la competencia, que había apretado muy mucho en ese aspecto. La verdad es que ahora el vehículo tiene un aspecto interior fabuloso, podéis ver en los vídeos y en las fotos, con esta tapicería de color beige clarito que además da un aspecto todavía más lujoso, ¿no? Con los ribetes y con unos asientos que, aparte de recoger espectacularmente el cuerpo, tienen tantísimos ajustes que hacen que sentirse al volante cómodamente y estar a gusto sean algo muy sencillo. Bueno, como conclusión tenemos que decir que el X5, X-Drive 40e, la versión híbrida del X5, nos ha ganado porque se posiciona como alternativa a las mecánicas diésel, a pesar de que BMW es una de las marcas que mejor funcionan con este tipo de motores a nivel eficiente, a nivel de emisiones. Es cierto que ya están empezando a ver los híbridos de motor de gasolina eléctricos como una alternativa a estos motores diésel, sobre todo porque ahora mismo se está planteando una imposibilidad, sobre todo para estos vehículos grandes, de entrar en el centro de las grandes urbes de Europa con vehículos diésel, y bueno, esta alternativa como vehículo híbrido enchufable se antoja, bueno, pues una alternativa muy interesante a la hora de poder circular por el centro de las ciudades en modo eléctrico, que es una de las capacidades que tiene este coche. Hacerlo además con una autonomía de en torno a los 30 kilómetros y a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora nos va a dar esa flexibilidad a la hora de poder, y polivalencia a la hora de poder entrar en estas ciudades. Aparte, bueno, estamos hablando de unos consumos en torno a los 7,6 litros sin tener demasiado cuidado con el acelerador, y un poquito más cuando estamos manteniendo la carga de la batería, porque lógicamente hacemos que el motor de combustión esté recargando al motor a la batería, manteniendo además los mismos paquetes de equipamiento que tiene todo el resto de la gama X5, incluso el paquete deportivo. Podemos optar por hacer un coche más confortable o hacerlo más deportivo con esos paquetes de opciones. Nos ofrece, bueno, pues un vehículo que es polivalente, que tiene un motor muy interesante, un grupo de motores muy interesante, con hasta 313 caballos, que se pone es un vehículo muy rápido con esta potencia, y además otorga esa capacidad de poder circular en modo eléctrico, como hemos dicho antes, que se convierte en un vehículo muy interesante para aquellos que necesitan ir a la ciudad y poder circular por ella, o por pueblos, o donde estén limitada la circulación a vehículos de combustión interna. Así que eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta prueba del X5 X-Drive 40e, el híbrido del X5, y os emplazamos a una próxima prueba aquí al lado, en Revisa el Motor. Hasta la próxima.